homenaje de cuerpo presente a nuestro compañero y amigo José Guadalupe Monasterio Ávila. A veces decimos que por qué no le hicieron un homenaje en vida. Nunca jamás nadie se imaginó que José Guadalupe Monasterio se iba a ir por esa vitalidad y esa fortaleza que tenía. Los homenajes son para la gente que ha transcurrido 30, 40 años, nosotros los viejitos. Él era un joven fuerte y pues bueno, trabajador, luchón, que solamente pues le ganó la batalla, la muerte. Voy a leer un pequeño pensamiento a modo de saludo, a modo de despedida, mi amigo José Guadalupe Monasterio. En memoria de José Guadalupe Monasterio Ávila. El periodismo subcaliforniano recibe otro duro golpe al perder a otro de sus hijos, a nuestro amigo José Guadalupe Monasterio Ávila. Un hombre luchón como pocos, un hombre que entregó a todos su amistad sin reservas, logrando con ello ganar la mano amiga de muchos a su paso por este mundo, particularmente de Baja California Sur, misma que defendía férreamente contra viento y marea. Hay de aquel que hablara mal de su tierra, lugar de nacimiento de su compañera, de su esposa Enriqueta Hernández, con quien procreó 4 hijos: Carlos, Enrique, Guadalupe y Yadira, a quienes guió con cariño y esmero, formándolos y preparándolos para que se integraran a la sociedad y al sector productivo de estas hermosas tierras. A José Monasterio se le veía siempre trabajando, siempre innovando, siempre activo, pues trabajaba sin parar. Lo mirábamos fuerte como pocos, con esa vitalidad que caracteriza al hombre que quiere superarse, salir y sacar adelante a su familia, siempre saludando a todos, pues no tenía enemigos, tenía puros amigos. Con él no cabía la vieja y gastada frase que los periodistas tenemos. Decimos que tenemos amigos de mentiritas y enemigos de verdad, porque José Guadalupe Monasterio fue hasta su muerte un hombre derecho, recto, y eso le gusta a la gente. Eso hace que quien es como fue, nuestro amigo y compañero Monasterio, no solamente fuera respetado por todos, sino que también lograra ganarse el cariño de propios y extraños. Amigo Monasterio, quienes te conocimos siempre te recordaremos como fuiste, siempre te recordaremos atendiendo amablemente a toda la gente que al periódico El Peninsular iba y se topaba contigo. Luego tu carácter inquieto dirigió sus pasos al deporte de las carreras fuera del camino, al off-road. Conviviste con la mayoría de los corredores y por eso creaste el periódico Racing Baja Road, que ahí en tu féretro te acompañará hasta la eternidad, una edición de tu creación. Llévate la solidaridad y el cariño de tus amigos de las asociaciones de prensa y radio y periodistas mexicanos de Asociación Civil, quienes aquí frente a tu cuerpo inerte, le decimos a voz de cuello a tu esposa, hijos y nietos, que cuenten con nosotros siempre, que no duden en solicitar nuestro apoyo, de requerirlo. Estamos y estaremos siempre a sus órdenes, como estoy seguro tú lo harías, compañero y amigo. Descansa en paz, amigo. Hoy el cielo tiene fiesta con tu llegada. Casi escucho tu voz, tranquila, pausada, diciéndole a tus seres queridos: no lloren mi partida. Yo cumplí y ahora les toca a ustedes continuar formando y forjando a sus hijos. Sean felices todos, porque todos se lo merecen. Descansa en paz, amigo. Y en memoria de este gran hombre que fue Monasterio, les solicito que jamás, nunca jamás, pidan para él un minuto de silencio. Mejor soliciten, como lo haremos ahorita en estos momentos, en el que les pido que se pongan de pie y le tributemos un minuto de aplauso en su memoria.
Queremos hacerle entrega de un documento a los familiares que le pido, a nombre de las asociaciones, le pido al profesor Luis Manuel Nivelli Geraldo le dé lectura y haga entrega de él a su esposa y a sus hijos. La Asociación de Prensa y Radio AC y la Asociación Mexicanos de Periodistas AMPA otorga el presente reconocimiento póstumo y homenaje a José Guadalupe Monasterio Ávila y a sus familiares por dedicarle gran parte de su vida a la comunicación y muy particularmente al deporte de las carreras de auto fuera de camino, conocidas como off-road, sudcaliforniano, dejando clara su postura con constancia, perseverancia y dedicación a la profesión que eligió, demostrando así el profundo amor que le profesaba a su tierra adoptiva, Baja California Sur, firma la directiva de ambos organismos.